Buenos días, Lick. Sí se ve la pantalla. Vamos a ver si la ampliamos un poquito. Bien, ayer nos quedamos ya iniciando con temas de procesos de negocio. Hay que entender el proceso de negocio que vamos a auditar perdón, voy a grabar. Recording in progress. Clase del día 2 de febrero, Auditoría de Sistemas 1. Vamos a iniciar con donde nos quedamos ayer en procesos de negocio. Debemos entender que si vamos a auditar algo, hay que conocer ese proceso, cómo se realiza, cómo empieza y cómo termina el mismo, para poder tener niveles primero de conceptualización de cómo funciona, para poder sugerir los controles que va a requerir dicho proceso de negocio. Los procesos de negocio, en realidad, hay algunas cosas que debemos comprobar. El auditor de sistemas de información debe comprender, en primer lugar, y evaluar el proceso de negocios que va a revisar, como que un auditor de papeles o temas financieros conoce el proceso contable, por ejemplo, y dónde van a parar, digamos, las cuentas, los auxiliares, los mayores, eh, todos los gastos, dónde van a parar, toda la naturaleza contable la debe conocer. Entonces, así debe comprender el auditor de sistemas el proceso de negocio en el cual está revisando. Es la primera actividad que debe saber cuando va a auditar, ¿verdad? En ese proceso va a proceder a probar y evaluar los controles operacionales que existan, pues un control operacional, por ejemplo, un candado a la hora de entrar, un password, una contraseña que voy a meter en una computadora, eh, algunos elementos de la aplicación que estoy manejando. Debo, antes de hacer eso, identificar qué políticas, procedimientos se llevan a cabo dentro de la empresa, qué prácticas, qué estructuras hay, quién está a cargo, quién desarrolla los programas, quién hace eh, parte operativa, quién hace los cierres. Todo ese proceso de negocio se debe conocer. Eh, eh, bueno, uno de los puntos importantes acá es las funciones de auditoría interna de sistemas de información, la gestión de la función de auditoría de sistemas, la planificación de la auditoría, el efecto de las leyes y regulaciones, por eso hablo de políticas, y que hay que conocer el negocio y sus políticas que lo rigen, el proceso y control de aplicaciones de negocio. Las funciones de auditoría interna de sistemas de información, la función se deben establecer mediante lo que llamaríamos un estatuto de auditoría aprobado por el Consejo de Dirección y Comité de Auditoría o la alta gerencia si estas entidades no existieran. O sea, si no tienen consejo de dirección y todo, la alta gerencia debe aprobar las funciones que va a hacer el auditor interno. Esas funciones no se van a salir de esos parámetros o de ese estatuto aprobado que vamos a tener. En realidad, un estatuto de auditoría es solo un documento de alcance general que cubre toda la gama de actividades de la auditoría de una entidad. Vamos a conocer lo que va a ser auditoría y no se va a salir. Por ejemplo, no va a andar haciendo pesquisas, no va a ir a capturar personas. Eso no es labor del área de auditoría. Entonces debe estar plenamente establecido en ese documento qué es lo que va a ir a buscar, eh, bajo qué se va a regir, ¿verdad? Mientras una carta de compromiso que podríamos generarla está más centrada en un ejercicio particular de auditoría que se busca que sea iniciado en la organización con el objeto de especificar en mente. Entonces puede ser que una carta de auditoría sea que le mandamos al que va a ser auditado, señores, vamos a proceder de esta manera, se va a revisar el proceso tal, le mandamos una carta prácticamente al departamento o a la entidad
que vamos a auditar y le decimos que nos vamos a enmarcar en los principios tales de auditoría y que nuestra obligación, nuestro objetivo es tal, quienes tienen responsabilidades también, tanto nosotros como auditores de conservar la información, como ustedes de atender a los auditores. Este estatuto debería establecer claramente la responsabilidad y los objetivos de la gerencia para la función de auditoría de sistemas y la delegación de la autoridad de la misma. Entonces, cuando le damos autoridad a una auditoría, le mandamos el mensaje prácticamente a los empleados que atiendan a esa auditoría, que no vayan a dejar de atender a esa auditoría. Vosotros será vuestro servidor. Entonces, está establecido que podemos tener un estatuto o una carta de compromiso, dependiendo de qué tipo de connotación le damos. Si es interna, pues la carta de compromiso puede ser enviada como un mensaje a cada uno de los departamentos para que colaboren. La gestión de la función de auditoría interna de sistemas de información, además, nos ayuda o tiene una gestión de la función de auditoría, debe garantizar que la alta dirección contribuya, digamos, al valor agregado respecto a una gestión de TI y el logro de objetivos. Entonces, por lo general los de TI dicen, solo voy a atender esto, o para qué quiere el auditor esto, y se niegan en cierta medida a dar todo tipo de información. Si nosotros requerimos para nuestra función que el auditor del sistema complete bien su trabajo, no debe ser limitado en cuanto a su acción o a su función que esté realizando en materia de tecnología de información para lograr los objetivos que se tienen planteados. Primero hay que hacer el primer paso que hay que hacer para realizar una auditoría es la planificación. Debemos hacerlo de una manera adecuada, porque de ahí va a depender el éxito de la auditoría, si sabemos plantear el alcance, los tiempos, los recursos que vamos a utilizar, necesitamos hacer una buena planificación. Para planificar una auditoría se deben completar algunas tareas, como por ejemplo enumerar todos los procesos que deben considerarse para la auditoría. A, B, C y D, lo que tiene que hacer en los procesos de auditoría. Hasta entregar el informe, hasta discutir el informe con la Junta, todo el tema de los hallazgos, discusión de los hallazgos internos para generar el informe, hacer la evaluación en campo. Todo eso conlleva varias actividades y de esas actividades surgen tiempos y recursos. Entonces ahí hay que primero enumerarlo. Después evaluar cada proceso a través de una evaluación cualitativa o cuantitativa del riesgo. Por lo general se hacen cualitativas, dice riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Entonces, donde hay riesgo alto, sí hay que tomar las consideraciones porque la auditoría podría llegar a fallar por esos riesgos que estemos considerando. Las evaluaciones deben fundamentarse en criterios objetivos, no estar entrar en temas de yo creo, no. Si yo evalúo, mi principio de objetividad me dice, puedo ver, la persona puede defenderse, yo no puedo ir con un chisme de un baño, nada de eso, ¿verdad? Entonces al final los objetivos están claros, las evaluaciones se hacen de manera objetiva buscando la evidencia. Si no la tiene, pues mejor diga que no la tiene, pero no ande inventando, porque yo considero que en mi evaluación usted no la tenía, pues si la fabricó después, dijo, le falta tal manual y apareció con que sí lo tenía posteriormente, entonces está faltando a la verdad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ser objetivos, ser prácticos en ese sentido, de pedir la evidencia y hacer nuestra propia evaluación. No hacer la evaluación, yo pienso,
o me cae mal esta persona, etcétera. Definir el riesgo general de cada proceso es importante. ¿Cuál riesgo contiene más un proceso? Un proceso tiene más riesgo que otro dentro de una empresa. Y volvemos al tema si es cualitativo o cuantitativo. Cualitativo es que podamos ver riesgo bajo, riesgo medio, alto. Cuantitativo podría ser que diga 50,000, aquí puede haber una materialidad de $50,000, acá puede haber una de 100,000, etcétera. Entonces, es un poco más difícil cuantificar. Por ejemplo, las fallas. ¿Cómo puedo cuantificar que por una falla yo voy a perder tantos millones en una empresa por falla de energía eléctrica? Entonces, lo único que puedo ver yo es la incidencia, la probabilidad de que en ese lugar se va mucho la energía. Entonces, si la probabilidad es alta y el impacto es alto, el riesgo es alto. Entonces, tengo que considerar que ese proceso sin energía eléctrica me va a producir muchas pérdidas. Entonces, yo tengo que ir a buscar ese proceso y auditarlo. Elaborar un plan de auditoría. El plan es muy importante que incluya los procesos con calificación alta, lo que representaría el plan de auditoría anual ideal. Bien, hay una, hay un esquema ahí de cómo auditar. Primero hay que hacer una planificación a corto plazo, incluye todas las cuestiones de auditoría que se tratarán durante un año. O sea, yo hablo del corto plazo a un año. Entonces, cuando voy a auditar, me planteo tanto a largo plazo como a corto plazo a medida de ir estructurando mi planificación. La planificación de auditoría incluye eso, ¿verdad? Planificación a corto y largo plazo. El corto plazo para nosotros siempre será de un año. ¿Qué voy a hacer en este año? Y se hace al principio de año o al final de un año. ¿Qué voy a auditar el próximo año? La planificación de largo plazo tiene en cuenta todas las cuestiones relacionadas con riesgos que pueden verse afectadas por la dirección estratégica de TI de la organización. Es decir, si hay dicen, la empresa a cada 5 años se sienta con todos sus ejecutivos y empieza a hacer su plan estratégico, entonces ahí se ve afectada la de largo plazo. Entonces hay que ver cuándo se hizo la planeación estratégica y en base a eso hacer mi planificación o ir a hacer mi auditoría en base a cuando ya hay una dirección estratégica. No lo voy a hacer en el momento que lo están elaborando. ¿De qué sirve ir a auditar algo que se esté elaborando? Cuando ya esté elaborado el plan, ahí sí voy a ir a ver un año después tal vez o 2 años después, a ver si se está llevando a cabo de la mejor manera ese plan estratégico. Las nuevas cuestiones de control, cuando hayan temas nuevos de control que surgen, una nueva aplicación o algo así, que podría traer o quitar controles, amerita ir a auditar. Entonces, en ese momento, ¿cuándo voy a auditar? Cuando cambien un control. Por ejemplo, cambiamos de edificio, pues hay que ir a hacer otra auditoría, porque en el edificio anterior teníamos controles de entrada, salida, candados, pero en este nuevo edificio hay nuevos controles, pues. Entonces hay que hacer una nueva auditoría. También el cambio del riesgo y en tecnología en procesos de negocio. Cuando cambia un proceso de negocio o tecnología, amerita auditar. Entonces, esta pregunta de cuándo auditar se centra en 4 factores que me van a servir para hacerlo de manera adecuada. Los pasos para la planificación de una auditoría, ahí están. Es importante que la entendamos. ¿Cómo es? Los pasos lógicos en esta medida que los aprendamos. Primero vamos a obtener la comprensión de la misión, objetivos, propósitos y procesos del negocio. Entonces, antes de empezar a auditar, voy a pedir este insumo, voy a entrevistar a las personas cuál es el objetivo de la empresa, cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el propósito de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el propósito de la universidad es educar. Los procesos de negocio están
los temas de administración, el pago de maestros, organización de clases, todo eso son procesos de negocio que hay implícitos en un negocio. Es lo primero que hay que hacer. Si en un examen yo les desordenara estos elementos, ustedes tendrían que ver cuál de ellos, puede ser que hayan 4, A, B y C, y estén en desorden. Y el que mejor ordenado esté es el que van a recordar ustedes con los pasos lógicos que vamos a tener. Entonces, aprendo rápidamente qué es lo que implica el negocio y el proceso. Después entiendo los cambios del entorno empresarial del auditado. O sea, cuando el auditado en este entorno empresarial cambia, por ejemplo, el COVID-19 cambió la forma de vender por ejemplo, de esta empresa Laras y compañía. De repente en los anaqueles usted veía que había comida en los anaqueles y antes era ferretería. Entonces al final tenía que ver el entorno. Diunsa creo que también vendían eh, eh, comestibles, temas de abarrotería. ¿Y por qué? Porque solo permitían abrir los negocios de abarrotería, no permitían los negocios en general. Otros negocios innovaron mandando en su entorno empresarial, mandando por pedidos las cosas para que no llegaran las personas al lugar a consumir. Revisar los papeles de trabajo anteriores nos sirve bastante. Eh, a veces no hay papeles anteriores, a nadie ha auditado anteriormente. ¿Por qué nos sirve esto generalmente? Como otro profesional llevó las mismas prácticas que hicimos nosotros, necesitamos revisar esos papeles, porque es un punto de partida, porque ya un auditor o ya un profesional pasó. Es más, por ética, no vamos a ir a juzgar el trabajo de otro auditor, sino que vamos a comenzar y creer que él sí aplicó las normas de auditoría que nos van a servir para no ir a redundar y no ir a pedir lo mismo o ir por el mismo objetivo. Más bien, nos sirve de validación para ver si esa auditoría anterior se cumplió las cosas que la misma reflejó. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué observó la auditoría anterior? También tenemos que identificar los contenidos específicos, tales como políticas, estándares. Entonces, el entorno, el proceso de negocio tiene políticas, pautas, estándares, procedimientos y tiene una estructura organizacional. Entonces, hay que conocerla. Entonces, empezar a pedir políticas. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, cuando andamos auditando, para validar que un procedimiento se hace de esa manera. Si a mí me sale en el papel un procedimiento y cuando voy en mis entrevistas, ya auditando en el campo, en la ejecución, veo que no se está haciendo así, ya tengo mi primera observación porque hay manuales desactualizados. Realizar un análisis de los riesgos para ayudar a diseñar el plan de auditoría cuando voy a ver, vaya, por ejemplo, yo tengo 80 oficinas y solo tengo 3 auditores. ¿Cómo le voy a hacer yo en ese sentido? Tengo que ir y planear y realizar un análisis de riesgo donde hay mayor materialidad para saber cuántos auditores realmente ocupo. Yo he visto organizaciones que de 3 auditores pasó a tener 10. ¿Por qué razón? Porque mostró en un análisis de riesgo bastante materialidad, por ejemplo, en agencias foráneas y necesitaba tener mayor personal. Entonces, hay que realizar un análisis de riesgo para ayudar a diseñar el plan de auditoría. Recuerden que el plan de auditoría debe contemplar tiempos, alcance y recursos. También vamos a establecer el alcance y los objetivos de la auditoría. Es lo siguiente, antes de establecer el alcance y los objetivos, hay que ver los riesgos que el negocio ya tiene, ¿verdad? El alcance y objetivos es parte del encabezado de un plan y el propósito de la auditoría. Ahí se va a poder medir si se logró dar alcance a todo y si se logró el objetivo de la auditoría. Por ejemplo, una auditoría podría ser ir a validar los ingresos de una empresa y por qué han disminuido los ingresos
en una empresa cuando antes tenía mayores ingresos. Podría ser que hay fallas en los sistemas tecnológicos. eh, Me pasó una vez que estaba auditando temas de cajeros automáticos, que los cajeros automáticos cobran por transacción al banco, ¿verdad? Entonces había una merma de, de uso de los cajeros automáticos por alguna razón, ¿verdad? Entonces hubo una merma en cuanto a los ingresos de la empresa de cajeros automáticos. Entonces ellos querían hacer una auditoría para ver qué estaba pasando. Entonces el objetivo era validar los ingresos y ver por qué habían disminuido. Ese era el objetivo de la empresa, ¿va? Puede ser otros objetivos planteados, por ejemplo, los ingresos de una caseta de peaje, por qué ha disminuido, eh, los tiempos que se están dando, porque solo hay dos cajas, dos carriles, etcétera, ¿verdad? Pueden haber muchos elementos. Desarrollar el método de auditoría o la estrategia de la auditoría, hay que plantearla, que tener alguna guía y una estrategia de cómo la vamos a afrontar una vez sabiendo los objetivos. Asignar recursos humanos a la auditoría, dependiendo del objetivo. Si mi objetivo es ir a validar conciliaciones bancarias y todo lo demás, llevo un tipo de auditor. Si mi objetivo es ir a ver introducción de, por ejemplo, de fraudes por temas de fraude electrónico, necesita un auditor de sistemas, ¿verdad? Ahí asigno ese recurso. Asigno también la logística de trabajo de auditoría, los papeles de trabajo, cómo los va a llevar, la computadora, con todo y los elementos que tenga que tener la computadora, etcétera. Entonces, al final, dentro de mi planificación, tengo que incluir todos estos pasos. Entonces, sí es importante considerar la logística del trabajo de la auditoría que vamos a realizar. Hay algunas consideraciones adicionales en nuestro plan. El plan de auditoría debe tener en cuenta los objetivos de la auditoría de sistemas, que ya lo vimos, para el área de auditoría y su infraestructura tecnológica y dirección estratégica empresarial. El auditor de sistemas de información puede obtener esa información de la siguiente manera, por ejemplo, con lectura de antecedentes de algunos informes anteriores, incluyendo publicaciones de la industria, reportes anuales, reportes de análisis financieros, etcétera. Aún así, aunque haga una auditoría de sistemas, tengo que ver el análisis financiero independiente que hubo de esa empresa. ¿Por qué razones? Como le expliqué ahorita, el alcance me va a servir. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa? Eh, eh, por ejemplo, la pérdida de ingresos se puede valorar. Entonces, le encomiendo al auditor de sistema ir a ver todos los sistemas que está pasando para que puede ser que ni se estén utilizando los sistemas y se esté llevando a pie todo todos los elementos y de nada sirvió haber comprado un software o el software está fallando. Revisión de reportes anteriores, informes relacionados con TI, es muy importante. Si hay algo proveniente de auditorías externas o internas, hay que revisarlo, como les dije. Revisión del negocio y de los planes estratégicos de TI a largo plazo también van a considerarlos el auditor de sistemas. Porque puede ser que a largo plazo hayan unas metas que necesite validar en la próxima auditoría, no en esta, pero sí en las posteriores. Otra forma que el auditor de sistemas de información debe obtener esta información puede ser con entrevistas a los gerentes de clave para entender los pormenores del negocio. El método de entrevista es muy importante, saberlo aplicar también. Identificar las regulaciones que aplican a TI. Por ejemplo, podría ser una regulación que tengan que tener una base de datos histórica de transacciones de 5 años. Lo exige el SAR, ¿verdad? El Servicio de Administración y Rentas exige esos puntos, ¿verdad? Identificar las funciones de TI o las actividades relacionadas que han sido contratadas externamente también. Cuando voy a auditar, debo conocer los proveedores, cómo le dan el servicio
a X o Y empresa, el recorrido que puedo hacer con las instalaciones clave de la empresa. Recuerden que yo voy a dar todos estos recorridos, estas entrevistas, las voy a hacer previo a mi planificación. Porque yo estoy planificando. Si ni siquiera conozco el lugar donde voy, quiénes pertenecen a él, cuál es el organigrama, no voy a poder plantear mi planificación. O sea, yo no puedo planificar sobre un lugar que nunca he ido. Entonces mando al jefe de la auditoría primero a que haga que investigue una investigación preliminar de lo que, a dónde voy y de qué se trata el lugar donde voy, si hay procesos similares de la industria ya, que son equivalentes, por ejemplo, ya he hecho una auditoría en un lugar similar, pues puede ser muy importante. El auditor de sistemas de información también debe hacer coincidir los recursos de auditoría disponibles como tanto el personal, las tareas definidas en el plan de auditoría. Entonces recuerden, hay que hacer una evaluación preliminar siempre en ese sentido para encontrar qué es lo que está ocurriendo dentro de una empresa. Bueno, estos son leyes y reglamentos, algunos sectores como los bancos y los proveedores de Internet están muy regulados, leyes de datos, leyes del secreto, de información, lo de tarjetas de crédito, lo que sea, son reglamentos que se tienen que cumplir. Ustedes ven, por ejemplo, en un estado de cuenta de una tarjeta de crédito aparecen unas X, quiere decir que ahí no puede ir un número, solo aparecen los últimos 4 números. Ahí no puede ir números porque no debe quedar revelado en ningún lugar los números de tarjeta de crédito. Y esa es una norma o regulación que se llama PCI, que se establece para empresas que procesan tarjetas de crédito. Las normas legales pueden referirse a las funciones de auditoría financiera, operativa y de sistemas de información. Por ejemplo, hay 2 áreas de preocupación que afectan el alcance y los objetivos de una auditoría. Por ejemplo, los requisitos legales correspondientes a la auditoría y los requisitos legales correspondientes al auditado. Entonces, tanto a nosotros, los que somos tal vez de una firma auditora, estamos sujetos a requisitos legales como el auditado. De hecho, hay unas clasificaciones que se dan por tipos de firmas auditoras A, B y C, la que sea que abarcan tipos de segmentos a los cuales atienden y están regidos por esos reglamentos. Entonces yo si estoy obligado como auditado a ser auditado por una clase A, tengo que buscar una auditoría clase A. Todo depende tal vez del capital que tenga mi empresa, lo que sea. Entonces, pero no, una B se debe negar a auditar a una que los requisitos legales es una A, tipo A. No sé si han escuchado esos tipos de clasificaciones, pero en el mundo de las firmas de auditoría, así se lleva el tema de cumplimiento. Nos pasamos, yo dije que solo iba a dar 40 minutos, pero aquí dejamos la clase en este punto donde la función y cumplimiento de auditoría de sistemas están algunos elementos para revisar temas de datos electrónicos y otras cosas. Las veremos el día de mañana. Voy a revisar hoy otra vez lo de los grupos. Ya ahorita estructúrense, por favor, porque ya terminaron las adiciones y ya los grupos deben estar conformados. Mañana volvemos a hablar de ese tema.